Bien, buenas tardes a todas las personas que hoy participáis en este encuentro, que es una de las acciones que conforman esta joven Escuela de Letras, en la necesidad de seguir dando respuesta a inquietudes culturales a pesar de esta pandemia. Gracias precisamente a la democratización de la tecnología, nos permite mantener un acceso fácil a la cultura a través de esta ventana virtual que hoy nos conecta. Con ese fin, con el fin de abrir una ventana a la cultura y de manera especial a las letras, la Asociación de Universidades Populares pone en marcha la presentación de libros de la editora regional a través de estos encuentros virtuales. Contar en este caso con la editora regional, ser compañeras de viaje, refuerza la juventud de esta Escuela de Letras, e ir de la mano de Luis Sáez, director de la editora, y de Marta del Pozo, coordinadora de la Escuela de Letras, ambas personas comprometidas con la cultura, con la educación, con la igualdad y con la sociedad, nos garantiza el éxito de la misma. Y digo éxito porque en menos de 2 días hay más de 200 personas inscritas en las diferentes actividades que conforman esta Escuela de Letras. Mirad, esta tarde nos presenta su libro Antonio Molina. Antonio es paisano y por lo tanto esta tarde juego en casa. Conocí a Antonio Molina en el año 2012, creo, 2013, cuando por sorpresa nos enteramos aquí en Villanueva de la Serena que presentaba un libro casi después de 3 años de investigación que tenía como eje vertebrador el edificio de la Jabonera. Este edificio, el edificio de la Jabonera, que ya de paso pues invito a que cuando paséis por aquí por Villanueva de la Serena lo visitéis, fue un símbolo de la arquitectura industrial del siglo XIX. Digo por sorpresa porque Antonio Molina es un joven investigador, pero un joven investigador con ideas frescas, autodidacta, y que hoy se le reconoce en nuestra región por su capacidad de trabajo, por su persistencia. Antonio está rellenando huecos de la historia serona como del que os he hablado y como el que hoy vamos a presentar aquí. Hoy nos acerca unos hechos ocurridos en diciembre de 1933 en Villanueva de la Serena y profundiza en la figura del sargento Sopena. Antonio, siempre he recibido, bien recibido un libro como el tuyo, y más con esta profunda y exhaustiva investigación que suma páginas, como decía, en la historia de mi ciudad, de nuestra ciudad. Nada más, darte la enhorabuena desde la Asociación de Universidades Populares y gracias por tu valiosísima aportación histórica. Nada más, Luis, creo que es tuya la palabra. Pues muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias a UPEX, que tú representas, por acogernos con tantísima generosidad. Para nosotros la verdad es que esta semana está siendo muy emocionante, en el mejor sentido de la palabra, porque es verdad que cuando uno lleva pues un tiempo resistiendo, como estamos resistiendo todos, y intentando dar que cada uno aporte lo que pueda, creo que en este caso la Escuela de Letras de Extremadura es una muy buena oportunidad para que nos encontremos en un lugar donde podamos todos dar más. Y además, en este programa de presentaciones de libros de la editora, donde, como corresponde a esa variedad enorme de libros que lleva desde hace 38 años publicando la editora regional de Extremadura, que como creo que sabe todo el mundo, depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, no solamente hay literatura, no solamente hay ficción, sino que hay otras muchas fórmulas, otros muchos géneros a los que también están llamados los alumnos de la Escuela de Letras de Extremadura. Pues con nuestro agradecimiento en primer lugar a todos los asistentes, que en esta ocasión somos muchísimos, nuestro agradecimiento a UPEX y a la Escuela de Letras, a Antonio, que en este tiempo creo que todos decimos siempre lo mismo, nos hemos visto mucho en pantalla, nos hemos hablado mucho por correo electrónico, por pantallas de todo tipo, pero hace tiempo que tenemos ganas de volver a vernos en persona, y eso seguro que llegará pronto. Y para nosotros, bueno, pues es una alegría y es un acto especial, no solamente porque el libro sea un libro que merezca la pena, sino porque además este libro, que es El sargento Sopena, para nosotros es también la oportunidad de presentar algo que desde hacía 10 años no aparecía, que es la colección La Memoria. Una colección entregada
a la historia contemporánea de Extremadura y a lo que entendemos por memoria histórica, pero que después de 10 años vuelve a aparecer con un libro potente y vuelve a aparecer con un rediseño que en este caso tenemos que agradecérselo a uno de los muchos estupendos diseñadores que hay en Extremadura, que es Maxi Rojas, y que en realidad no he cuidado yo, sino mi compañera y el alma de la editora, María José Hernández. La colección, la memoria, que seguramente que todos tendrán en la cabeza, porque hay títulos muy importantes de nuestra historia contemporánea que han aparecido en la editora a través de esta serie. Por un lado, favorece ese conocimiento de nuestro patrimonio histórico. Patrimonio histórico a veces, en muchos casos, inmaterial, como es en esta ocasión. Y además ofrece una oportunidad muy importante para que los investigadores de Extremadura tengan una fórmula para poder divulgar sus investigaciones. Para nosotros, la colección La Memoria se basa en tres pilares, por así decirlo. El primero de ellos es una visión amplia de la historia contemporánea. Es decir, es una colección que no está solo centrada en la guerra civil, como a veces con un argumento un poco restrictivo se asocia solamente a la memoria histórica. Al contrario, es una colección que atiende a esa intrahistoria del recuerdo, pero también, esto es muy importante, es una colección que trata de vincularse sobre todo al rigor y a la historia, es decir, a la historiografía y a los estudios que tengan trascendencia, que dejen una huella. Es muy importante la emotividad, es muy importante la memoria, pero esa memoria y esa emotividad tienen que vehicularse para tener un pozo. Eso es lo que ha hecho Antonio Molina en la colección. Y por último, es una colección que tiene una voluntad transfronteriza. No se puede entender la historia contemporánea de Extremadura, y es más, no se pueden entender las 3 primeras décadas del siglo sin la relación con Portugal. Y en ese sentido, igual que tuvo en su momento, seguro que todos recuerdan el libro de Mario Neves, que apareció en la colección, o por ejemplo el de Dulce Simón sobre Barrancos, va a tener su continuidad, el siguiente volumen ya va a tener ese componente transfronterizo tan importante para nosotros. Pero lo cierto es que hoy vamos a presentar un libro que desde nuestro punto de vista es un libro redondo. Yo, el único inconveniente que le veo es que el título a veces nos cuesta mucho escribirlo o pronunciarlo, Antonio, La insurrección revolucionaria del sargento Sopena, pero que es un texto verdaderamente necesario, de estos que dices, pero ¿cómo es posible que no se haya publicado antes esto? Bueno, pues yo creo que era necesario que un investigador como Antonio Molina, que tiene una trayectoria ya muy extensa como investigador, haya llegado y haya accedido, y además no solamente haya accedido, sino que se haya volcado completamente. Eso es propio de alguien que tiene, por un lado, una faceta importante de investigador, de historiador, pero que tiene otra que es igual de importante de profesor, de docente. Que a mí me parece además muy importante reivindicarlo. Con todo, Antonio tiene una larga trayectoria de publicaciones. En la solapa hemos reducido, pero hay algunos títulos muy importantes. Lo comentaba antes Mónica Calurano, pues el estudio sobre la fábrica de jabones Gallardo, o sobre los 125 años de la banca Puello, o un texto especialmente interesante por lo que tiene de reparto geográfico, que es Aníbal González y su influencia en la arquitectura de la provincia de Badajoz. Y muchas otras intervenciones, muchos otros textos donde ha demostrado no solamente su habilidad como narrador, que es algo me parece muy importante, sino que además su constancia a la hora de vincular y de profundizar en las fuentes. En este sentido, pues Antonio, lo que queremos es oírte. Bienvenido a esta charla. Ya saben quienes nos acompañan normalmente que nunca estamos más de 3/4 de hora a 1 hora, para que se quede todo el mundo, nos quedemos todos con ganas, y que lo hacemos como un diálogo. Nos parece que, bueno, pues que como no nos podemos tocar ni mirar directamente, sí al menos nos gusta quitarnos un poco la palabra y conversar. Y eso es lo que vamos a hacer, conversar con Antonio sobre unos hechos, unos acontecimientos que ocurren en Extremadura, en Villanueva de la Serena, y que creo que quien lea el libro sin ninguna expectativa se va a quedar con la boca abierta. Es decir, quien no haya oído hablar de estos acontecimientos se va a quedar sorprendido, y creo que quien sí los conozca va a encontrar una herramienta preciosa para poder no solamente profundizar, sino para entender el antes y el después y el alrededor, que es muy importante. Es decir, qué importancia ha tenido Extremadura en las 3 primeras décadas del siglo XX. Tiene una trascendencia y una importancia que debemos ir poco a poco rescatando. Bien, pues Antonio, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes.
Bien, bien. Aquí andamos en Villanueva de la Serena, el escenario de estos acontecimientos. Te iba a dejar hablar permanentemente y eternamente, Luis, porque es que de verdad, ya es regalar los oídos, pues digo, ¿para qué voy a hablar? Si ya con lo que tú dices me parece estupendo. Bueno, antes de nada, hay una cosa además que me resulta bastante curiosa, en la cual coincide gente que me conoce y me dice, Antonio, no sé cómo te la apañas, pero es imposible que hagas los títulos de las publicaciones tuyas más reducidas. Prometo cumplir, y es verdad, prometo cumplirlo en la próxima, porque es verdad que no quiero sintetizar algo, la idea que está contenida en el libro, con el título. Y ya me doy por vencido, soy incapaz de hacerlo, ¿vale? Si me permites, Luis, Claro. antes de iniciar lo que es la presentación, yo tenía hecho una presentación, de hecho la tengo aquí, la voy a mostrar mientras, bueno, un poco ilustra mi exposición. La tenía ya pensada porque sabes que aquí en Villanueva se iba a hacer de forma presencial el mes anterior y por las circunstancias en las que estamos ha sido imposible. Yo ya en los meses de Navidades la hice y entonces digo, bueno, pues ya la aprovecho para esta, y sobre todo para que la gente no tire de imaginación para ver un poco el verdadero rostro que tienen. Además, anticipar algo, que todas las fotos que vienen en la presentación vienen justamente en esa edición que hizo, como bien dices, ¿no? Al final, en un anexo final, que yo creo que es importante la fotografía como apoyo documental, ¿vale? Siempre he creído en eso y entonces en todo lo que he hecho pues siempre lo he incluido. Antes de empezar con la exposición, sí que necesitaría, si me das esa licencia, de agradecer brevemente, sobre todo a la gente que ahora está presente en la videoconferencia. Hay alumnos míos de segundo bachillerato de Historia de España obligados a estar aquí, compañeros del instituto donde trabajo, que es el Luis Chamizo, de aquí de Don Benito, familia, por supuesto, amigos y sobre todo los lectores, que por la inquietud que nos une, pues los libros son algo importantísimo, ¿no? En nuestras vidas. Por supuesto a Aupex y a Mónica, ¿no? Por dar el apoyo técnico que tenemos aquí y a la editora regional. El libro, desde que yo lo envío, estuve revisando el otro día precisamente la documentación que tengo, lo envié allá por febrero del año 2018, cuando se lo envié a la editora. En aquella etapa estaba un predecesor tuyo, que era Fran Amaya, el cual ya me comunicó el visto bueno y sobre todo el llegar Luis Sáez a la editora, para mí ha supuesto ya el espaldarazo definitivo. Nos hemos visto, como ha apuntado él, en una ocasión fluida, y eso lo agradeceré muchísimo. Todo municipal de aquí de Villanueva, que sin ella, desde luego, esto no hubiera salido, o a lo mejor hubiera salido otra cosa, pero no como es. ¿Vale? Entonces, por lo menos que me permitiera eso. Si os parece, os comparto la pantalla con esta presentación. ¿Vale? A ver. Aquí lo tenemos. Comparto. Me voy al principio. Bueno, aquí tenéis la portada del libro, La insurrección revolucionaria del sargento Sopena. Como veis, es un título extensísimo. Bien, a lo largo de la presentación voy a poner una serie de fotografías y coincidir con las fotos que tenemos en el propio libro. A ver, hay gente que me pregunta cómo se me ocurre a mí indagar sobre esta historia. Fundamentalmente porque necesitaba encontrar la respuesta a determinadas preguntas. Algunas de ellas no están contestadas. Probablemente porque mi incapacidad para encontrar una respuesta lo suficientemente, digamos, fiable a través de las fuentes documentales que he manejado en este caso. Esto lo terminaría ya por el mes de septiembre del 2017 y tenía alguna referencia, sobre todo en alguna publicación de estos acontecimientos. Yo vi que aquella historia era digna de ser conocida y, por supuesto, merecedora de ser contada, que es esto que acabo de hacer. Yo lo dejo como un final abierto en este caso.
Dime, Luis. No, te iba a decir, Antonio, que hay una cosa que me parece en este sentido muy interesante, es un carácter casi paradójico. De repente, en Villanueva de la Serena ocurren unos acontecimientos que trastornan a todo el país y, de hecho, una de las cosas que me parece más interesante del libro es cómo la prensa nacional cubre y de qué manera y con qué extensión lo cubre, y que, sin embargo, es verdad que, creo que muchos extremeños no teníamos noticia de este episodio. Tienes razón. Además, lo hemos comentado, ¿no?, en algunas ocasiones cuando hemos hablado de decir, bueno, esta historia realmente tiene más de ficción, de un lenguaje literario o cinematográfico, que de ser contada como un hecho verídico, como realmente sucedieron las cosas, por muchas de las circunstancias que intentaré no desvelarlas, pero que encontrarán en el libro. Es cierto, fíjate, hoy haciendo un poco el análisis del aporte documental que hice, consulté algo así como más de 40 diarios, semanarios o publicaciones de carácter periódico en esa prensa histórica. Son muchos, y ahí me sirvió para contrastar la información que daba cada uno, ¿no? Porque siempre en algún caso podía estar mediatizado ideológicamente, ¿no? Y entonces de todo eso conseguí sacar un poco el hilo conductor de la historia. Me quedaría con tres, fundamentalmente, que son un semanario gráfico, que dejó de publicarse ya hace muchos años, que es Estampa. Tiene un reportaje impresionante, desde el punto de vista de la redacción como del acompañamiento de lo que es el material gráfico, de la fotografía. También a su corresponsal al día siguiente de la finalización de los sucesos, y aunque no está firmada la crónica, la verdad es que me resultó fundamental para reconstruir justamente lo que posteriormente conté. Y otro diario de vital importancia, por cuestiones que abordaré, fue El Socialista. En concreto por un artículo firmado teóricamente por Juan Negrín, en el cual, bueno, pues se deja ahí algo abierto que yo creo que no vamos a ser capaces de cerrarlo, pero que es muy interesante en ese sentido. La búsqueda fue pues, por diferentes archivos. Destacaría sobre todo uno, el intermedio militar de Ceuta, en el cual el archivero me resolvió muchos de los aspectos desde el punto de vista profesional de la carrera militar de Sopena y de algún que otro que le acompañara en ese evento, ¿no?, en esa circunstancia. Lo que es eso, la CNT fue fundamental para entender todo esto, ¿eh? Una de las cosas que yo me preguntaba al principio es decir, ¿cómo alguien con una carrera militar, con la graduación de sargento, puede atrincherarse en un cuartel militar para implantar el comunismo libertario? Era una cosa que me resultaba, no sé, probablemente porque tenemos identificado la disciplina castrense, ¿no?, por la graduación militar, y la anarquía es precisamente está en el polo opuesto, ¿no?, desde el punto de vista ideológico. Claro, esto no fue algo del sargento Sopena, porque sí, al día siguiente iba a hacer eso. Esto fue gracias a un llamamiento que hizo la CNT-FAI en toda España, para movilizarse y rebelarse contra el recién elegido gobierno de la República que había salido de los resultados electorales del mes anterior, del mes de noviembre. Una unión entre la CEDA, la Confederación de Derechas Autónomas, y el Partido Radical de Lerroux. La CEDA y por lo tanto los conservadores llegan al gobierno y la CNT decide que había que movilizarse contra eso. El sargento Sopena escucha ese llamamiento y se rebelará. Con lo cual ya lo tenemos contextualizado, es decir, no es algo que surja porque sí. Hay un libro buenísimo que a mí me sirvió como Peña Roja y Negra, en la cual se habla precisamente de toda la trascendencia y de todo lo que sucedió en toda España en ese diciembre del 33. ¿Vale? Sigue el autor, tengo un contacto con él y está muy empeñado en sacar a la luz muchos de estos documentos. Sí, en ese sentido, Antonio, hay una cosa que a mí me parece muy interesante que haces en el libro, y es una capacidad grande de contextualizar los sucesos que en realidad son de pocas personas, como es lógico,
y sucesos que ocurren en un lugar muy importante de Extremadura, porque Villanueva siempre lo ha sido, pero que no deja de ser, como toda Extremadura, periférico a una nación que en muchos casos estaba siempre pues, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, en fin. Y que por otro lado tú consigues crear o transmitir, mejor dicho, al lector algo que me parece esencial hoy día. Es decir, quieras que no, cuando uno lee historia contemporánea, lee esa historia contemporánea para encontrar el hilo que le lleva hasta el presente, ¿verdad? Y es que, bueno, pues que la naturaleza humana es conflictiva en sí misma. Es decir, que si la naturaleza humana es conflictiva, a la fuerza, cualquier momento de la historia lo ha sido. Hay, en ocasiones a mí no me gusta una versión muy edulcorada de la Segunda República, en la que da la impresión que es una referencia olímpica, en el sentido de que lo que estaba en el Olimpo, ahí estaban los dioses. No, era conflictiva como es la vida misma, y como era la época, y como es la época en Europa. Es decir, no, la historia contemporánea de España no se puede entender sin ese vínculo enorme que hay con lo mismo que está ocurriendo en otros países. Y creo que en ese sentido tú consigues ir de lo particular a lo general y de lo general a particular con una agilidad y con una facilidad para docente, en el mejor sentido, que creo que es muy de valorar. Esa capacidad para trasladar el conflicto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Quizás porque no sepa hacerlo de otra forma. Porque intento, si de algo, alguna satisfacción te puede llevar por estas cuestiones, a acercar la historia a gente que no está versada en ella, probablemente, ¿no? Que no es, digamos, especialista. Por eso lo introduzco en ese ambiente, como la Villanueva en los meses previos, ¿no? Y los conflictos que había, evidentemente. La relación CNT-FAI con la República era de amor-odio, sinceramente, ¿no? Por episodios que no vienen al caso. Y Villanueva también es un poco reflejo de esas tensiones políticas y sociales que se viven en la Segunda República. Conflictos de carácter obrero, un ambiente anticlerical, publicaciones de carácter local como el Garrotazos, que ya lo dice todo en sí mismo, ¿no? En el título de la publicación. O incluso de algún alcalde del partido de hazaña, como es Calderón, ¿no? El que tenemos aquí en la imagen, que fue el alcalde que vivió justamente todos estos momentos, ¿vale? Entonces, por eso quería contextualizar, ¿vale? Ahí la fotografía que veis ahí es muy ilustrativa. Bueno, en la de la izquierda me la dio la familia, descendientes del sargento Sopena. Ellos viven en la línea de la Concepción. Y esta niña que veis aquí es una de las tres. La mujer es la viuda, evidentemente, de Sopena. El hombre que está aquí a la derecha es el que cubrió la noticia en el semanario España. Giles, se llamaba de apellido el periodista. La mujer estaba embarazada cuando fallece el sargento Sopena en esta revuelta. Y ella es la única que sobrevive a su hijo. Tuve la oportunidad de hablar con ella, tengo una relación con ellos a nivel de comunicación, y esa fue otra de las maravillas que hizo Jara, que la cité al principio para agradecerle, ¿no?, que encontrara. Hay una historia detrás de esta fotografía y es lo que verdaderamente me llama la atención. Luego también le he dedicado otro apartado a los diferentes, y aquí ponemos rostro, no a todos, aquellos que se atrincheraron y compartieron esa insurrección revolucionaria con el sargento Sopena, que decidieron ir con él y tomar el cuartel militar, ¿no?, que era la caja de recluta número 7. Para los que no son de Villanueva, hoy en día está en el centro de la ciudad. Hay un hospital privado allí junto a una iglesia, porque fue en su día un antiguo convento reconvertido en cuartel militar. Todas las funciones han sido posteriores, ¿no?, como un colegio, etc. Y ahí encontré algunas de las fotos de los participantes junto con el sargento Sopena en esta revuelta revolucionaria, ¿no?, en este alzamiento insurreccionario. Todos perdieron la vida, incluidos Sopena, excepto el que tenéis justamente en el centro de la imagen, que es Luis Mejía Guisado, que pudo escapar. Desgraciadamente también falleció en el año 38, fusilado, sin saber hoy en día cuál es su paradero. Quizás lo fusilarían el paredón del cementerio de un pueblo cercano, que es La Haba. Trabajaba, era el único que trabajaba, no era jornalero, trabajaba precisamente como operario de fábrica en la fábrica de jabones Gala. Y aquí ya tenemos rostro suyo, de la gente que se atrinchera, lógicamente.
También aquellos que fueron protagonistas. Desgraciados de protagonistas, aquí dos, esto lo saqué del diario ABC, que fue de portada, creo que al final de la presentación lo tengo, perdieron la vida. Perdieron la vida justamente al comienzo de la revuelta. Los insurrectos se refugian en el cuartel un sábado por la noche, a eso de las 9 de la noche, y estos dos guardias civiles perdieron la vida porque ya eran conocedores de que había esa insurrección en el interior del edificio. Cuando se acerca, el primero que pierde la vida, el que tenía a la derecha, que es Apolinar Blázquez, de un tiro desde lógicamente el edificio. Y Carlos Redondo, que es el sargento, pierde en esa refriega junto a otro compañero que es herido, este no perdió la vida, pero acude a un vecino cercano del puesto del cuartel militar en busca de una escopeta. Yo creo que tenía una ofuscación. Pues claro, ve cómo fallece su compañero, le dan una escopeta, pero el terreno que hay entre... Eso ha cambiado mucho en Villanueva. Entre lo que es el cuartel militar, había un enorme parque en el centro y todo era un terreno expuesto. Pierde la vida porque se expone lógicamente a ese fuego, ¿no? Sucede en cuestión de media hora la pérdida. Aquello ya no tenía vuelta atrás. Os podéis imaginar, ¿no? Y ya había que seguir como fuera, incluso con las vidas. Otra de las cuestiones que también introduzco en el libro, y realmente creo que son protagonistas, son los diferentes escenarios. En la que tenéis a la izquierda, al fondo a la derecha, veis justamente cómo era el cuartel donde se atrincheraron. Se ve como una verja, esa ha desaparecido en la actualidad, y la iglesia que hoy conocemos como la iglesia de San Francisco. La fotografía está tomada desde el parque. El parque se llamaba el Parque de San Francisco, pero en la época habría que cambiarle el nombre y se llamaba Parque de Pablo Iglesias. Igual que la avenida, que es próxima al parque, que hoy se llama la calle San Francisco, pero por entonces se llamaba la avenida Pi y Margal, ¿vale? Siempre referencias republicanas. En la foto de abajo vemos desde justamente el ángulo posterior. Me encanta esa foto porque si veis en primer plano a la derecha, hay un guardia apostado en la esquina. Y el otro se refugia en ese pollete porque tiene una cierta desnivel, ¿no?, del terreno. Y ahí, por ahí es donde pierde la vida precisamente Carlos Redondo, porque se expuso al tiroteo. Y donde está este guardia civil sería este sitio de aquí. Esto era muy importante para la historia porque ahí hoy en día no hay nada, es un local vacío. En su día, hasta hace relativamente poco tiempo, era un banco, cerró, y era el Café Liceo, que era donde se reunía la gente con una cierta inquietud ideológica desde el punto de vista fundamentalmente de las izquierdas, ¿vale? Entonces esos tres escenarios me resultaban interesantes para que entendiéramos un poco mejor la situación. Sí, déjame que meta una pequeña cuña Por supuesto, publicitaria, porque tú lo has señalado antes y al mostrar estas imágenes de los espacios, creo que si hay una condición que tiene la lectura del sargento Sopena es su condición cinematográfica. Tú lo has comentado y es que es cierto, es decir, este texto está pidiendo un trabajo audiovisual, un documental o una película, pero sí que reúne todas esas condiciones. Es decir, tiene los protagonistas, los caracteres de alguna manera trágicos de cada uno de ellos, trágico pues tanto desde el deber ideológico como el del deber profesional o laboral, ¿verdad? Tiene las localizaciones, tiene incluso una parte que me parece muy interesante y que en el libro tiene cierta extensión, que es la de los juicios, ¿verdad? La del proceso posterior, es decir, cuando llegan al pueblo los periodistas y lo ven. Es decir, creo que esto está pidiendo un documental o más allá. Sí. Bueno, las productoras de Amenábar, alguien que recoja la idea, no estaría mal. Sí, es verdad, es que tiene todos los componentes de una historia para ser vista o para ser leída o ficcionada, sin echar mucho de la imaginación, ¿no? Porque ahí está. Cuando empiezo el libro lo empiezo por aquí precisamente. Era lo que más me interesaba. Es donde yo lo llamo
es tiempo para la revolución, y son esos 3 días que no llegan a ser 3 días, que son 36 horas aproximadamente entre el sábado por la noche y el lunes por la mañana, en la cual termina. Eso es lo que más me costó. ¿Por qué? Porque tenía que cotejar, ¿no?, los diferentes datos que encontré en la prensa histórica e intentar conjugarlos para recrear justamente la situación, tanto desde el punto de vista de los que estaban en el interior del edificio como los que estaban en el exterior, que estaban evidentemente maniobrando para intentar que aquello no triunfara. Eso es lo que más me cuesta, y sobre todo ubicar en el espacio donde, porque es muy interesante para encontrar la historia. Y por ahí empecé, aunque está justamente en el centro, a mitad del libro, ¿no?, en ese caso. Fijaos, la fotografía es muy ilustrativa, con ese butrón de la casa que estaba justamente enfrente, y bueno, la artillería, el mortero ya había hecho estragos en el edificio. Hay algunos capítulos que tienen, ya, bueno, pues igual al autor se le ha ido en la cabeza ya y ya piensa con darle un tono épico, de hazaña, ¿no? En absoluto. Los títulos están sacados de algún momento de algunos de los discursos que se dieron. Esos de envueltos en lodo, lágrimas y sangre, que puede tener mucho de literatura, se dice en un momento del discurso, en este caso de Vidarte, del cual me ocuparé posteriormente. Los que tenéis allí eran aquellos militares compañeros de Sopena, que estaba destinado ahí en la caja de reclutas, y que, digamos, los secuestró en primera instancia, los retuvo en definitiva, hasta que vio que igual su vida podía correr peligro. Hay cosas que no se entienden o es muy difícil de explicar. Pero bueno, yo creo que eso precisamente le da más, digamos, más unas interpretaciones personales, que dejo a cada lector que lo haga, ¿vale? Y en la de la derecha, que no lo vemos, ahí se está bajando al sargento Sopena, el cuerpo del sargento Sopena en una camilla desde el lugar donde falleciera. Otro apartado que se encuentra en el libro, fijaos, la sombra de una acusación, ¿no? Bueno, eso del el cine negro de los años 40 podría valer como título, pero es que también está sacado del discurso, ¿vale?, de ese debate parlamentario que hubo. Aquí destaco sobre todo que es interés. Estos fueron ya las consecuencias, ¿no? Es decir, detenciones de todos aquellos que en teoría había participado, que conocía previamente. Se clausuró la Casa del Pueblo, aquí en Villanueva, que era de la agrupación socialista. Se clausuró el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, eso está recogido, eso lo dice Paul Preston, ¿vale? Y el debate parlamentario que hay en el Congreso de los Diputados es súper interesante. Eso se puede ver por las actas del propio Congreso. Y afortunadamente la bibliotecaria archivera del Congreso tuvo la mayor de las disponibilidades para facilitarme todo lo que aquello que le requerí, sin problema, ¿vale? La cual se lo agradezco también. Y ahí destacaría la figura de Vidarte, un extremeño de Llerena, era abogado, diputado por el PSOE, muere en el exilio en México. Su hija todavía vive, según me cuentan, y de vez en cuando viene aquí a Extremadura. Y por el lado del gobierno conservador estaba Diego Martínez Barrio, que a nivel personal se tenían aprecio entre Vidarte socialista y el conservador. De hecho, él lo dice en sus memorias, ¿no?, cuando se refiere a Vidarte del debate tan encarnizado que habían tenido, y luego en el salón perdido, cuando se encuentra, dice, Vidarte, que es que está diciendo cosas muy fuertes, que entiéndelo, ¿no? Y él lo aprecia, ¿no?, que se acercara en ese sentido. Evidentemente también lo echaría de menos que lo hubiera dicho en la tribuna de oradores, claro está, ¿no? Y luego otro importante es el ministro de la Gobernación, lo que hoy sería el ministro del Interior, que es Manuel Ricobello. Estos dos últimos, los ministros, realmente en la noche última estaba reunido en gabinete de crisis, porque lo que querían era que aquello terminara, ¿vale? Y luego otra cuestión importante posterior fue el artículo que publicó Juan Negrín. Bueno, de Juan Negrín no voy a decir absolutamente nada, ¿no? Hay biografías completas, muchas de ellas interesantísimas, ¿no? Es una figura, bueno, es un intelectual, evidentemente,
político, sabemos que llegó a ser presidente de la República durante la guerra, en fin. Pero a mí siempre me llamó la atención aquí una cosa, que primero no estuviera firmado el artículo en el cual se denuncia determinadas situaciones de cómo se resuelve esta revuelta revolucionaria, y es Negrín el que asume la autoría. Yo leía que Negrín se había acercado aquí junto con Vidarte, días después de haber sucedido, habló con la agrupación socialista, con gente aquí de Villanueva, de los sucesos, etcétera, etcétera. Pero me extrañaba mucho que Negrín hubiera venido a Villanueva y eso no lo hubiera recogido la prensa. Me extrañaba muchísimo. Hasta que me topé con una tesis doctoral de Traseira González sobre Vidarte. Y entonces ahí rescaté unas palabras que decía el propio Vidarte, ¿no? Dice: viajé a Villanueva con el señor Rubio. El señor Rubio era un diputado del PSOE, Pedro Rubio en concreto, y un redactor del Socialista. Claro, un redactor del Socialista, ¿qué te estabas refiriendo a Negrín? Como redactor del Socialista, Vidarte se acordaría del diputado y no del nombre de Negrín, que ya tenía un peso muy importante en el PSOE. Eso me hacía pensar, ¿no? Hasta que descubrí ahí justamente que se trataba de Antonio Ramos Oliveira, que era un escritor y periodista de El Socialista, precisamente, ¿vale? Y ahí pude saber que fue él quien vino aquí a Villanueva, y no Negrín, como se había dicho hasta entonces. La cuestión de que Negrín asumiera la autoría del artículo, no cabe duda. Yo tengo una teoría al respecto. Negrín dice que es el autor, probablemente porque le amparaba la ley entre otras cosas. Era su condición de aforado como diputado del PSOE, ¿vale? Para que no se culpara, lógicamente, al que verdaderamente había escrito eso. Eso me resultó muy, muy aleccionador en ese sentido. Y prácticamente para terminar, la prensa, como he dicho desde el principio, para mí ha sido fundamental, fundamental. Y además un descubrimiento. La Biblioteca Nacional tiene la prensa histórica digitalizada, lo cual es una maravilla, ¿vale? Para los historiadores, que muchas veces estamos impedidos por nuestro tiempo y, lógicamente, profesionalmente no nos dedicamos a esto. Pero ahí tenemos un banco de datos inmenso, y la prensa en la República es una fuente de información enorme, enorme, y además un periodismo con una calidad, digamos, literaria enorme, que te sorprende, ¿no? Y la cantidad y el número y la calidad es lo que te sorprende, ¿no? Se echa de menos las piezas. Esa vez de Guardia Civil fallecido en el evento, la otra ya la había puesto. Esta otra, por ejemplo, de otra publicación periódica que era Ahora, ahí aparecen la madre y la hermana de uno de los dos guardias civiles. Es un entierro en Madrid. Ahí acudió Rico Abello, que era el ministro de la Gobernación. Y luego, bueno, pues cómo se hacía aquello, ¿vale? Y la portada del Hoy, donde se recoge ese momento tan apasionante, relatándolo por parte del periodista, me parece estupendo. Eso un poco a nivel general. A nivel general, un poco lo que se puede encontrar ahí en el... Me interesaba más que conocieran de dónde saco yo porque el libro ya te lo explica, ¿no? Pero más el proceso de elaboración. Pues fíjate, Antonio, que yo te quería preguntar precisamente por lo que esto como que nos has mostrado, que es tan interesante y que no deja de ser más que la crónica casi en tiempo real de una tragedia tremenda en la que pierden todos en estos días, ¿verdad? Sin embargo, quería preguntarte por esa otra parte que no tiene que estar escrita en ningún sitio, que es la memoria de los villanovenses, si todavía queda este recuerdo de esos acontecimientos. ¿Y cómo lo has recogido tú? Sí. Sí, es una de las preguntas que me hacen. Es decir, por un lado, cómo un acontecimiento tan importante y de la magnitud que tuvo, sobre todo a la hora de recogerse en la prensa, y
haya pasado desapercibido, ¿no? En cierta medida. ¿Cómo es posible? Y cómo los villanoenses recordaban vagamente este episodio, ¿no? Es muy desconocido. Bueno, ahora se sacan a la luz, sobre todo un poco desde el punto de vista histórico, en la medida de lo posible, de forma objetiva. Sobre esto yo creo que la respuesta es muy sencilla. Los acontecimientos fueron graves, pero lo que está por llegar 2 años y medio más tarde, esto parecería, no sé, tendría un tamaño pequeñito. Viene el tsunami de la guerra civil. Viene el tsunami de la guerra civil, que es una verdadera tragedia en todos los sentidos y que ha solapado y ha enterrado este suceso puntual, que aquello sería un suceso más dentro de los muchos que hubo en la guerra civil española. Y en la zona de Villanueva, que estuvo hasta el año 1938 con desgraciados incidentes desde casi el principio, desde el 18 de julio, con un capitán de la Guardia Civil que había destinado aquí en Montega de infausto recuerdo como era Gómez Canto. Entonces por eso se diluye. En la elaboración del trabajo tuve la suerte, afortunadamente, de encontrarme con un hombre muy mayor que vivía en la residencia, una residencia de ancianos que hay aquí, que es Felipe Trigo, se llama Vicente Tena. El hombre tenía, cuando yo le entrevisté, 103 años. Había vivido y se acordaba. Tenía dificultades en el habla, su hijo me hacía de intérprete y recogí en su memoria una coplilla que hay que aparece en el libro, ¿no? Sobre las coplillas que se hacían sobre los políticos de la época, en este caso un político local. Este hombre desgraciadamente falleció, ¿no? Lógicamente por la edad, pero sí me hubiera gustado que hubiera visto el resultado final de este trabajo por su aportación. Claro. Yo quería preguntarte también, porque una de las tareas de la editora, junto con la editora regional de Extremadura, lleva 3 décadas, casi 4, proyectando el talento literario de Extremadura y también divulgando el patrimonio humanístico, histórico y cultural. Y una de sus tareas es demostrar o encajar, mejor dicho, la pieza de Extremadura en el mapa general de España. Es decir, cuánto ha aportado Extremadura, que es mucho y mucho más de lo que, y que se va a ir conociendo, a la historia de Extremadura, a la historia de España, a la historia de América, pero cuánto ha aportado. Entonces, yo quería concretar exactamente cómo queda España y la República después de estos acontecimientos. ¿Qué trascendencia tienen? En la reseña del libro, yo creo que muy acertadamente colocasteis ahí, yo creo que una pieza que viéndolo con una cierta distancia, con la perspectiva, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, viene un poco a cubrir, aunque sea mínimamente, ese espacio que no ha sido tratado, ¿no? En lo que se refiere en este caso al levantamiento insurreccional. Yo creo que ahí hay un espacio, digamos, que hay que cubrir progresivamente. Y Extremadura como protagonista, claro, yo creo que aún no ha sido valorado el papel que tiene Extremadura, porque parece que otros territorios, ¿no? de España reivindican con razón, evidentemente, su protagonismo, ¿no? Pero aquí también, bueno, pues sufrimos los avatares como en cualquier sitio de España, tanto de esos encontronazos a nivel social. Y luego, ¿cómo influye? En el libro y en los discursos hay un argumento un poco que se utiliza como arma arrojadiza que yo creo que había que analizar en su dimensión, que es comparar, porque lo conocemos, ese lo conocemos, el caso de Casas Viejas con el caso de Villanueva de la Serena. Y por eso decía, tenemos un caso, hay momentos en los discursos que decía, tenemos un caso de Casas Viejas aquí en Villanueva de la Serena. ¿Qué es lo que se quiere decir con eso? Lo que se quiere decir con eso es que Casas Viejas le cuesta prácticamente la presidencia de la República a Manuel Azaña en el periodo anterior. Y aquí se está viniendo a decir algo similar, en el sentido de que igual
la aplicación de la violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Ejército fue desmedida con respecto a las fuerzas insurreccionales que se encontraban atrincheradas. En ese sentido es un arma arrojadiza. Lo que está por venir, Asturias, el año 34, ¿vale? Pero ya digo que esto hay que englobarlo dentro de lo que son los ciclos insurreccionales anarquistas y lo que los anarquistas llaman la gimnasia revolucionaria. Es decir, el músculo de la revolución hay que tenerlo activado para cuando haya que dar el paso definitivo. Y así lo asumen muchos miembros de CNT-FAI. Ajá. Oye, Antonio, ¿tú llegas a explicar 1933 en tus clases o no llegas? Llego, por la cuenta que me trae. Llego. El segundo bachillerato, yo doy Historia de España allí en el Chamizo, como he dicho anteriormente, y tengo a mis alumnos de segundo bachillerato, y machacamos mucho siglo XIX y siglo XX. O sea que esto es algo que no hemos llegado todavía a la programación, pero que probablemente este mes ya haremos hincapié en eso. Sí llego, quiero decir. Pero es verdad que llegan los alumnos, evidentemente, aquí ya hablaríamos de programaciones, en fin, de muchas cosas, sin un conocimiento, al menos superficial, de determinadas situaciones que te valgan para, digamos, que esos conceptos afianzables, ¿no? Aunque se hayan visto anteriormente, ahora sería necesario para que ellos comprendieran. La cuestión es comprenderlo. Si tú lo comprendes, la cuestión espacio-temporal, es mucho más fácil entender los acontecimientos que la historia de España nos han deparado a nivel mundial. Oye, tú antes has lanzado ahí un anzuelo que ojalá algún novelista de Llerena, si nos estuviese escuchando, lo cogiese, que es el de Juan Simeón Vidarte, que es verdad que tiene una vida novelesca de alguna manera y que merecería la pena una biografía ficcionada, llegado el caso, que creo que es un género que además tiene mucho, un atractivo muy grande para los lectores. Quería preguntarte, como investigador, como historiador y además después de tu gimnasia redactora, en este caso, ¿qué aspectos o qué episodios o qué personajes de la historia contemporánea de Extremadura tenemos que rescatar y que atender y que merece la pena que se trabaje sobre ellos? Bueno, yo en este lo tengo claro, vamos, en este, como bien apunta, Vidarte me parece una persona atractiva desde el punto de vista biográfico. No olvidemos que Vidarte además dije que su profesión verdadera es abogado y que estuvo defendiendo justamente a aquellos que fueron acusados de las revueltas que sucedió en Castilblanco, que es otro momento interesantísimo dentro de la República y que se saldaron con algunos muertos en este pueblo de aquí de la Siberia extremeña. Sin duda alguna, la figura de Vidarte, en este caso, bueno, pues me parece interesantísima en este sentido, ¿vale? Otra de las cuestiones, es verdad que dice, recordando un poco lo que me habías comentado en preguntas anteriores, decía, bueno, ¿y cómo es que esto quedó, digamos, diluido, ¿no?, en la memoria de la gente de Villanueva? Bueno, la razón, la primera era la de la guerra civil, la segunda, evidentemente, los 40 años de dictadura. Cualquier referencia a cualquier momento en la República, pues, evidentemente no se nombraba, ¿no? El silencio era la respuesta sobre alguien que, por inquietud o por curiosidad, quisiera acercarse, ¿no?, a un poco la vida, ¿no?, el ambiente social que había en la Villanueva de la República. Oye, ¿has contactado con la familia o tienes un contacto frecuente con la familia? Sí, a ver, por un lado me encontré con una familia, son parientes de Biosopena en Cataluña, de hecho creo que estará aquí viéndolo, le avisé. Nos hemos conocido personalmente, sí, ahí en Tarragona, en Seguro de Calafell. Tuvimos la oportunidad hace unos cuantos veranos de coincidir y me tomé un café con él y hemos tenido contacto periódico, ¿no? Y fue el que me aportó
un componente que yo creo que es básico, que es darle piel al personaje. Pues, era gente normal y corriente, es decir, con sus rarezas que las podría tener Sopena, con su carácter, evidentemente, que le hizo alejarse, y luego encontrarme también con la gente, con la hija de Sopena, allí que me contó un poco la historia que a mí me resulta interesantísima de cómo se conoce Sopena y su mujer. Sopena fue un africanista, la mili la hace allí y se reengancha allí en el ejército, está destinado en Ceuta y allí es donde conoce a su mujer, que era de apellido Suárez, Juana. Conoce allí, su mujer, es que hay cuestiones tangenciales muy interesantes. Su mujer trabajaba en el servicio doméstico junto con su madre de un médico de Ceuta. Ese médico de Ceuta resultó ser posteriormente el primer alcalde republicano de la ciudad. Y a este le matan en la guerra civil, le fusilan en las playas del Tarajal, que son unas playas conocidas, ¿no? Por otros acontecimientos recientes. O sea que fíjate las conexiones que hay, ¿no? Y esas, digamos, historias tangenciales, que evidentemente tú tienes que poner un límite, porque dices, es que si me voy ya por aquí, que es interesantísimo, tengo que cortar por algún lado porque de una cosa te puedes llevar a la otra, ¿vale? Pero sí descubres esas cosas. Lo menciono en el libro, pero no me meto en el detalle a nivel anecdótico, ¿no? Pero que yo creo que le dan una cierta humanidad a aquellos que dicen, bueno, tuve escrito en un papel, en el libro, un nombre, esta persona cómo era, ¿no? De carácter, cómo era, qué hacía, ¿no? A qué dedicaba, si le gustaba ir, yo qué sé, que le gustaba. Yo pongo ahí una anécdota. Cuando sale, su mujer dice que no percibió nada extraño el día que se encierra y que había cogido un poquito de pescado antes de irse. Yo lo meto ahí. Claro. Oye, ya estamos terminando, pero antes de irnos, sí que me gustaría saber en qué estás trabajando ahora. ¿En qué estoy trabajando? Hay un proyecto que lo tengo ahí. A ver, no sé si eso fructificará algún día. Hay por un lado una cosa coral, que eso me va a permitir que no desvele nada, y otra que sí tengo muchas ganas de hacerlo, porque merece la pena. Es sobre un fotógrafo que trabajaba en la Diputación de Badajoz, pero algunas de las fotografías más impactantes de Extremadura en los años 30, 40, 50 y 60 fueron tomadas por él. Está bien que lo cuentes porque entre los asistentes veo a la máxima autoridad en la fotografía en Extremadura, así que nos está Matilde, escuchando. ¿no? Matilde sí. Muro. Matilde sabe del tema y conoce del tema. Y es que me encanta su fotografía porque es cronista, un cronista gráfico de esa Extremadura. Y yo creo que es además un excepcional fotógrafo. Es Antonio Pesini. Trabajó para el periódico, para el diario Hoy. Y lo que veo en su fotografía, en su trabajo gráfico, es la Extremadura. La Extremadura sin necesidad de leerla, sino de verla. Y cómo él supo captar ese ambiente, fue testigo de esa historia, la República, la guerra, la dictadura, y cómo va evolucionando en esa fotografía los personajes, los momentos, en fin. Ojalá algún día pudiera hacerlo. Pues se nos ha pasado la hora rapidísimo, la verdad. Antonio, vamos a dejarlo, si te parece, vamos a agradecer en primer lugar a ti y a todos los que nos han acompañado, y con una mención especial a UPEC que permite a través de la Escuela de Letras de Extremadura que podamos tener estos encuentros, que no son los presenciales, pero que bueno, que también tienen algunas cosas tan positivas como que aquellos que no pudiesen estar hoy en Villanueva, sí al menos nos han podido acompañar. Y aquellos que nos hayan acompañado y les haya gustado, que sepan que todos los jueves a las 7:30 la Editora Regional de Extremadura presenta novedades. El catálogo de la editora es pues muy nutrido, tiene más de 1500 títulos.
y nosotros estamos ahora trabajando con las novedades, de manera que el jueves que viene, aquellos que lo deseen, van a poder asistir a la presentación de un libro completamente diferente a este, que es un libro del dibujante, del ilustrador Fermín Solís, el autor de Buñuel en el laberinto de las tortugas, y es el libro más reciente, que además no es un libro cualquiera, es una amplísima antología que él ha titulado La belleza de las jirafas y otras historias, donde aparecen historietas suyas desde el año 2000 hasta el año 2020. Y con él disfrutaremos también de un rato como este. Pues muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias a todos. El libro está ya en librerías, está distribuido y merece la pena. Así que estoy seguro que hasta que nos veamos la semana que viene es una muy buena lectura. Muchísimas gracias a todos. Hasta el jueves. Muchas gracias. Adiós.